White House es una banda inglesa de electrónica formada en 1980. Desde sus inicios han sido conocidos por sus letras e imágenes perturbadoras, que a menudo se interpretan como misóginas, sexualmente desviadas y estremecedoramente violentas. Los miembros de la banda han sido objeto de censura y controversia, atrayendo la atención de aquellos que se sienten atraídos por el lado oscuro de la expresión artística. El nombre de la banda es un macabro homenaje a la activista moral británica Mary Whitehouse, una ironía oscura que también alude a una revista pornográfica británica del mismo nombre. La canción Why You Never Become a Dancer de Whitehouse es una exploración cruda y sin filtros de los recuerdos de una adolescencia marcada por experiencias negativas y autodestructivas. La letra, intensa y provocativa, utiliza un lenguaje directo y a menudo ofensivo para confrontar al oyente con una serie de imágenes enervantes y situaciones perturbadoras. El tema central parece girar en torno a la pérdida de inocencia y las consecuencias de una vida plagada de decisiones erróneas y abusos. La música de Whitehouse se publica exclusivamente a través de su propio sello discográfico. Susan Lowley, un nombre que se susurra con temor entre los conocedores de la música extrema. Este sello no solo distribuye las creaciones de Whitehouse, sino también la serie Extreme Music, una colección de sonidos que muchos encuentran insoportablemente angustiosos y mórbidos. Whitehouse no es una banda para los débiles de corazón. Sus experimentos son una incursión en los abismos más oscuros de la mente humana, buscando llevar al oyente al límite de su tolerancia. Cada nota, cada palabra está diseñada para invocar una sensación de desesperación y malestar, haciendo que cada escucha sea una experiencia intensamente opresiva e inquietante. Sus canciones y temas están impregnados de ruidos extraños y ominosos que dotan a su música de una atmósfera siniestra. A menudo, basándose en casos de asesinatos y otros horrores totalmente hórridos. Pero esta historia no es solo sobre una banda underground. Se trata del origen de uno de los screamers más infames y antiguos que rondan en las profundidades de Internet. Esta cara probablemente te haya causado escalofríos en algún momento de tu vida. Seguramente la hayas visto más de una vez. Quizás conozcas su origen o quizás no. Si no has oído hablar del video Why You Never Became a Dancer, por su traducción al español, ¿por qué nunca te convertiste en bailarina? Aquí tienes una explicación rápida. Es un video musical no oficial de Whitehouse que salió el 29 de noviembre del año 2008. El video muestra el rostro de una mujer horriblemente distorsionado para parecer espeluznante, con una animación de habla aleatoria que solo aumenta el suspenso. Esto es uno de esos videos de terror clásico. Este video no solo te mira, sino que parece penetrar en lo más profundo de tu ser,
dejando una huella indeleble de inquietud. Se intentó rastrear la imagen inversa sin éxito alguno. Sin embargo, un enigmático descubrimiento reciente en Reddit ha encendido nuevas especulaciones. Al parecer, alguien encontró una pista oculta en un blog japonés dedicado a lo desconocido. En una de las inquietantes entradas del blog apareció la siguiente imagen. La foto es de un libro sobre el infame asesino en serie japonés Kiyoshi Okubo. En la sexta fotografía de la primera página encontrarás el rostro de la desafortunada Reiko Takemura, una de las 8 víctimas que cayeron bajo su sombra. Tenía solo 21 años cuando, en el fatídico año de 1976, fue brutalmente violada y asesinada por Okubo. Okubo nació en Takasaki, prefectura de Gunma. Tenía una cuarta parte de ascendencia rusa. Su madre era mitad rusa y mitad japonesa. Lo adoraba incluso cuando creció. Fue acosado por otros niños y fue un violador acusado por 8 víctimas. La pregunta que muchos hacen en el mundo de la web es: ¿qué conexión existe entre la imagen del screamer y este tenebroso y hórrido suceso real? ¿Es solo una inquietante coincidencia que el rostro de Reiko Takemura aparezca en ambos? ¿O hay una trama más oscura y horrible detrás de todo esto? Es posible que el video musical esté intentando transmitir un mensaje oculto a través de lo que se nos mostró en pantalla. Un vínculo oscuro entre el horror representado en el video y la trágica realidad de Reiko Takemura. ¿Estamos acaso frente a un ciclo de horror interminable, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza macabra? Aunado a todo esto, ¿por qué la música de White House hace alusión con su video a todo lo horroroso ya dicho en este metraje? La verdad podría ser aún más aterradora de lo que imaginamos. Dame tu opinión en la caja de comentarios. Durante décadas, la televisión ha sido un espejo de la sociedad, o al menos eso nos han hecho creer. Para muchos es una simple caja de entretenimiento. Para otros, una herramienta de control, manipulación o algo peor. Porque en ciertos momentos, la televisión ha mostrado cosas que no deberían haber aparecido en pantalla. Cosas que no fueron puestas por productores ni por editores, sino por alguien que cometió un error, por algo que parece haber entrado por equivocación o, tal vez, con una intención bastante clara. La televisión mexicana, conocida por su folclore, sus excesos y su humor extravagante, no está exenta de este tipo de anomalías. Y es aquí donde entra uno de los programas más extraños y olvidados de la televisión nacional: La Oreja. Todo comenzó en X, con exactitud, con la usuaria Yes Matex. Ella propone una teoría tan absurda como inquietante: que el programa La Oreja, aquel espacio de espectáculos que parecía inofensivo,
podría estar vinculado con una serie de desapariciones ocurridas en México entre los años 2004 y 2005. La idea, como ya lo mencioné, suena ridícula, pero cuando se comienza a escarbar, lo que aparece no da risa. En realidad, da mucho miedo. La Oreja fue un programa de entretenimiento transmitido por Televisa entre los años 2002 y 2009. Su formato era simple: chismes de famosos, notas de espectáculos, rumores de pasillo. Todo envuelto en la típica comedia ligera de la televisión de esos años. Sus conductores eran Juan José Origel, Flor Rubio y Verónica Gallardo, con intervenciones cómicas de Raquel Garza como Tere, la secretaria, y parecía una fórmula destinada al olvido. Pero en medio de su apogeo, ocurrió algo que pocos recuerdan, o en su defecto, prefieren no recordar. A mediados del año 2004, el programa comenzó a implementar una función novedosa para su época: una franja de mensajes en tiempo real. Los televidentes podían enviar esos mensajes desde sus celulares para que sus comentarios aparecieran en la parte baja de la pantalla. En teoría, era una forma de hacer participar al público. Pero en la práctica, fue el comienzo del horror. Según testimonios rescatados por el hilo de Jess Matex, algunos mensajes comenzaron a incomodar profundamente a los espectadores. No eran groserías ni insultos, eran palabras sueltas, secuencias aparentemente aleatorias, frases sin sentido. Y, sin embargo, había algo en ellas que perturbaba a quienes las leían. Eran breves, apenas visibles, duraban menos que los demás mensajes. Algunos afirmaban que solo podían verlas de reojo, pero que luego no podían sacárselas de la cabeza, como si esas palabras tuvieran filo, como si se incrustaran en la mente. Aún más inquietante, algunos aseguraron que los mensajes cambiaban de orden en cada aparición, como si formaran parte de un código o quizás un ritual. Las quejas no tardaron en llegar. Algunas personas aseguraron haber tenido sueños extraños después de leer esas palabras. Otros, episodios de ansiedad, pérdida de la noción del tiempo, o incluso conductas que parecían brotes psicóticos y epilepsia. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una madre que, según su hijo, tuvo un ataque repentino mientras veía el programa. Gritó con horror, se arrastró por el suelo, se rascó la cara con violencia, hiriéndose a sí misma mientras repetía frases sin sentido como: «Quiere que vaya, no dejes que me agarre». El hijo la encontró en ese estado y lo último que vio antes de apagar el televisor fue una imagen congelada del conductor Juan José Origel. En su rostro, una sonrisa siniestra y fija, y debajo, un mensaje de texto incomprensible. Apenas una línea ilegible, pero él jura que lo miró directamente a los ojos. Aquella mujer jamás volvió a ser la misma. Cayó en un estado de delirio constante y tiempo después desapareció. Lo más aterrador es que no fue la única. Algunas personas aseguraron que ciertos familiares desaparecieron días después de haber estado expuestos a esos mensajes. En otros casos, quienes sobrevivieron relataron episodios de sonambulismo extremo. Caminaban durante la noche sin recordar hacia dónde iban, y algunos fueron encontrados a kilómetros
de sus casas sin saber cómo habían llegado a ese sitio. ¿Era esto una campaña de marketing? ¿Una broma de mal gusto? Muchos escépticos lo quisieron ver así. Algunos decían que era competencia sucia de otros programas. Otros que se trataba de una especie de experimento social. Pero entonces apareció algo que lo cambió todo. Una cuenta en YouTube publicó un fragmento de La Oreja, rescatado de una vieja grabación. En ese video, los mensajes comienzan a desfilar, y de entre ellos aparece un usuario en particular. Rayo Blanco. En la caja de comentarios del video, sus mensajes no tienen coherencia. Discute con alguien que no está ahí. Mensajes como: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Más que me importa si entendéis. Si tuvieras 2 neuronas, razonarías en por qué lloves insultándole a la gente. Y unos más, muchísimo más fuertes. Los primeros mensajes fueron escritos hace poco más de 3 años. Nadie sabe quién era esa persona, pero los mensajes continúan apareciendo de forma esporádica, en fragmentos rescatados de este programa. También se afirma que reportes periodísticos de personas desaparecidas entre julio y septiembre del año 2004 aparecieron en esta temática. Y aunque no se pudo establecer una conexión directa, las fechas coinciden con los días en los que más se reportaron estos extraños mensajes en televisión. La Oreja fue cancelada abruptamente en el año 2009, oficialmente por baja de rating. Pero quienes trabajaron en el programa aseguran que algo cambió al interior. Algunos miembros del equipo técnico sufrieron crisis nerviosas. Otros abandonaron sus puestos sin dar explicaciones. Un productor, según se cuenta, en foros antiguos, terminó encerrado en un psiquiátrico, gritando que ella ya salió de la pantalla. Nunca se supo quién escribió esos mensajes. Nunca se supo si era un fallo, una broma o algo mucho más oscuro dentro de la televisora. Pero si alguna vez viste La Oreja entre el año 2004 y el año 2005, tal vez viste esos mensajes. Tal vez los leíste. Tal vez ya te los aprendiste. O actualmente los olvidaste para que tu memoria esté más limpia y hayas olvidado lo que en aquel momento tus ojos pudieron leer. Antes de contarte todo lo que estoy por contarte, quiero pedirte un favor. Ponte en los zapatos de los protagonistas de esta aterradora historia. Quiero que, por favor, empatices con ellos, ya que muchos aseguran que se trata de un caso totalmente real. Tanto es así que hubo entrevistas e incluso llegó a salir en periódicos nacionales. Sucedido en 1987 a una familia norteamericana de Wisconsin. Te pido que pongas mucha atención. Aquella familia llevaba por apellido Tolman, quienes vivían una vida armoniosa y tranquila en su hogar. La familia era conformada por Allen, Deborah y sus 3 hijos pequeños. La tragedia de la familia Tolman
sucedió tras comprar una litera de segunda mano que, al parecer y a vista de ellos, atrajo a la casa a una entidad maligna. Como cada año, Débora hacía la remodelación de su casa, desde los pisos hasta los muebles en general. Fue en ese momento que adquirió la litera para los niños más pequeños del hogar, pues el plan inicial era por fin mudar al hermano mayor a otra habitación, dejando a los más jóvenes en la litera. Pero el plan no resultó como se esperaba, pues casi de forma inmediata, fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Los niños empezaron a oír ruidos en su cuarto y pronto comenzaron a decir que una anciana terrorífica aparecía en su habitación por las noches. A esta historia, nadie de la familia hizo caso, ya que podía ser sugestión de los niños. Total, son niños, ¿verdad? Los padres inicialmente negaron que algo sucediera en la casa, pero su perspectiva cambió después de que una noche, Allen, el hombre de la casa, se encontraba pintando el sótano y haciendo las preparaciones finales para disponer de una habitación extra. De pronto, Débora lo llamó para que fuera a recostar a los niños. Dejó todo en su lugar y procedió a ir a la habitación de sus hijos. Al volver una hora después, encontró la brocha clavada boca abajo en el bote de pintura. Algo raro, pero quizá, y él lo pensó, al hacerle caso a su esposa, lo hizo de manera subconsciente. Luego de varios días, se dio cuenta que una ventana del sótano había sido removida y puesta gentilmente contra una pared. Obviamente, estos acontecimientos comenzaron a alertar a la familia, pero querían estar tranquilos ya que no creían que algo malo les fuera a ocurrir. Pero las cosas comenzaron a intensificarse. Ruidos por toda la casa se escuchaban. En ocasiones, Débora escuchaba que la puerta de la cochera se abría y cerraba cuando estaba sola en casa, y Allen empezó a sentirse inquieto con esta situación. También le daba la sensación de que alguien lo estaba observando o acechando en este lugar, desde las ventanas hasta su propia habitación. Uno de los sucesos que más aterró a Allen fue cuando una noche, regresando del trabajo, aparcó su auto en la acera frente a su casa para abrir su cochera. Al bajar de su carro, oyó una voz que provenía del garage que le dijo: «¡Ven aquí!». Cansado, procedió a entrar para descubrir si alguien le estaba jugando una mala broma. Fue cuando se hizo presente una figura aterradora con ojos deslumbrantes que le gritó: «¡Estás muerto!». Allen, que se había mantenido algo escéptico hasta aquel momento, salió corriendo del lugar despavoridamente. Cosas se movían sin explicación de su lugar. Voces por todos lados se hacían escuchar, pero sobre todo, sombras y figuras aparecían por cada esquina de la casa. En otra ocasión, una niñera testificó que una noche, mientras los Tolman salieron a cenar, ella se encargaba de cuidar al menor de 7 años. En esa ocasión, se encontraban jugando cuando, de pronto, una de las sillas del comedor
se comenzó a mover de forma extraña, sola. Asombrada por el suceso, tomó al niño más pequeño e intentó correr, pero la silla, repentinamente, comenzó a rebotar entre las paredes, como si algo los quisiera lastimar. Evidentemente, fue la última noche que pasó en aquella casa, pues jamás volvió. La familia, cansada de los sucesos paranormales que estaban viviendo, decidieron pedir ayuda y acudieron a el agente Doug Glaman, quien quedó convencido de que la familia Tolman estaba pasando por una auténtica experiencia de terror. También pidieron ayuda al reverendo Wayne Dobratz, quien también visitó varias veces el lugar con el objetivo de bendecirlo y expulsar al mal que había traído aquella litera. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. El insomnio se convirtió en algo común para la familia, y la desesperación y miedo eran algo con lo que vivían a diario. Las cosas sucedían con normalidad durante el día, pero apenas el sol se ocultaba en el horizonte, algo siniestro se apoderaba de la vivienda de los Tolman, por lo que decidieron dormir todos en una misma habitación en busca de sentirse más tranquilos. Pero todo fue en vano, ya que una noche, específicamente el 11 de enero de 1988, el caos se instaló en aquel hogar. Una joven familiar de Allen se encontraba ayudando a Deborah con los niños. Ya en plena madrugada, aquella chica llevó a los niños a la habitación para que pudieran descansar. De pronto, un grito aterrador inundó la casa. Deborah corrió hacia el cuarto. El grito era de aquella chica, pues una entidad de apariencia demoníaca y aterradora se había hecho presente frente a ella y los niños. Deborah no dudó ni un segundo en tomar a los niños y decirle a su esposo que de inmediato abandonaran la casa para siempre. En algunas entrevistas que se les realizaron a los Tolman, aseguran que aquella litera fue enterrada y bendita. Sin embargo, nadie sabe la ubicación exacta en donde fue sepultada. Además, la casa se convirtió en un total espectáculo y muchos curiosos se acercan a la casa para husmear, pero nadie se anima a entrar. Aquella casa sigue en pie en la calle Larrabee y hasta los vecinos tienen miedo de ella. Al parecer, y todos los vecinos concuerdan en lo mismo, se oyen ruidos extraños procedentes del edificio. Gritos, voces, discusiones, y todos estos sonidos viniendo de aquí, de esta casa, una casa que hace más de 30 años está deshabitada.